Pero ahora quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Es un capítulo muy famoso porque ahí es donde Jesús empieza a hablar las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Vamos a leer nada más hasta el versículo 3. Va a ser un mensaje un poquito resumido, pero yo sé que Dios nos va a alimentar con esta palabra. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puede tomar su asiento, hermanos, ahí donde usted se encuentra. Y el mensaje del día de hoy se llama la bendición de ser pobre. ¿Quién diría que ser pobre sería una bendición? ¿Verdad? Aquí el texto nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se referirá con pobres en espíritu? ¿Verdad? Cuando hablamos de pobreza, ¿qué es lo que se nos viene a la mente normalmente? Escasez, ¿verdad? Necesidad, falta de algo. Ya puede ser necesidad de alimento, de techo, de ropa, ¿verdad? Este, hay, sobre todo nos viene a la mente el factor económico, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza. Pero Jesús hace un énfasis en pobreza espiritual. Yo le pregunto, hermano, ¿será que habrá pobres espiritualmente? Necesitados de. Un pobre económicamente es alguien que tiene necesidad de algo, ¿verdad? De algo económico. Pero como ese espíritu hay una necesidad espiritual, ¿verdad? Hay una pobreza espiritual. La pregunta es, ¿quién será pobre en espíritu en el mundo? Los que no conocen a Dios, los que no han recibido a Dios, ¿verdad? Pero aquí dice el texto algo bien curioso. Dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Será que el inconverso irá al cielo? Conoce a Dios, ¿verdad? Que sean nobles. Ok. Aquí parece haber una incongruencia, ¿verdad? Parece haber una contradicción. Pero ¿a qué se referirá con pobre en espíritu? ¿Verdad? Fíjense, la pobreza espiritual es aquel que no tiene nada espiritualmente. ¿Ok? Eso se entiende fácil. ¿Verdad? El detalle aquí, hermanos, es que la pobreza no está relacionadamente con el saber que tú eres pobre espiritualmente. Como los niños, podría ser, mire, lo voy a explicar de esta manera, hermanos. Hace mucho hicieron una encuesta eh, y le preguntaron a toda la gente del país, ¿usted cree que usted es pobre? ¿Verdad? Dijo, no, no, yo no creo que sea pobre. No, pues tengo una casita, ¿verdad? Pues como todos los días. No creo que sea pobre, ¿verdad? Y entonces le empezaron a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Usted tiene agua? Pues voy y la saco de un pozo, ¿verdad? Pero tengo agua. ¿Usted come todos los días? Pues sí, como 2 veces al día, pero ¿cómo, verdad? ¿Y usted cree que es pobre? No, no creo que sea pobre. Entonces, ¿cuánto gana al mes? No, pues 2,000 pesos al mes más o menos, 3,000 pesos al mes. Y así le hicieron la encuesta a mucha gente de México, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa? Que muchos eran pobres y no se habían dado cuenta. No estaban por debajo del rango de lo que es considerado pobreza. Ellos pensaban que pobreza era la pobreza extrema, que eso ya es otro nivel de pobreza, ¿verdad? Y a los ricos, mucha gente que pensaba que era rica, se dio cuenta que era clase media. Y ahí es donde te das cuenta como que dices, caray, ¿verdad? Las percepciones nos engañan, ¿verdad? Un pobre a lo mejor puede ser pobre y no sabe que es pobre. Y lo mismo sucede con los inconversos. Un inconverso, él no sabe que es pobre espiritualmente.
Él cree que lo tiene todo. Cree que no tiene nada. Cree que la riqueza espiritual es tener valores, ¿verdad? Tener empatía, tener cualquier tipo de fe. Pero eso no es riqueza espiritual. Y aquí el texto dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que se dan cuenta de cuán pobres y necesitados están de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Conforme, pues no, ¿verdad? Sino aquel que se ha percatado de su pobreza espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando usted abre su alacena y la vea completamente asolada, hermanos? Ya ni las cucarachas se meten porque no hay comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace usted? Se preocupa, ¿verdad? Empieza a buscar moneditas por todos lados. Oh, hay que ir a comprar porque ¿qué voy a hacer? Sobre todo las mamás, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mañana de comer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer mañana de cenar? ¿Qué voy a hacer de esto? O sea, lo que vamos a comer. Y uno empieza, ¿verdad? Porque se da cuenta de que hay una necesidad. Lo mismo sucede cuando una persona viene a Cristo y se da cuenta que está pobre, ciego y desnudo delante de Dios. Como dice Apocalipsis 3, que dice, tú dices que eres rico, pero estás pobre, ciego y desnudo. Y entonces al vernos desnudos nos entra un pánico y dices, ¿sabes qué? Necesito, ¿verdad? A Dios. Necesito que Él me vista, que Él me restaure, que Él me dé comprar de Él oro espiritual, ¿verdad? Conocimiento de Dios. Y es ahí donde vemos que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí es donde vemos que hay diferentes tipos de pobrezas, hermanos. Curiosamente, la pobreza espiritual no se percibe con los sentidos terrenales. O sea, yo puedo sentirme lleno en mi estómago, ¿verdad? Puedo sentirme bien de salud y no sentir que soy un pobre en espíritu, porque la pobreza espiritual no se discierne terrenalmente. Y es ahí donde radica el peligro de no darse cuenta de la pobreza espiritual. Y muchas veces, hermanos, la pobreza espiritual se puede opacar, o más bien ser asintomática debido a la riqueza terrenal. No hablo solamente de lo material, sino hablo de la riqueza terrenal en general. Y aquí es donde yo quiero empezar a hablar de los beneficios de ser pobre en todos los aspectos. Porque Jesús dijo que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es una palabra dura, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que había unas puertas chiquitas que le llamaban agujas, ¿verdad? Y que un camello entraba, era muy difícil entrar, ¿verdad? Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que es difícil que un rico económicamente, terrenalmente, entre en el reino de los cielos porque su corazón está puesto en las riquezas. Dios no tiene nada en contra de ser rico, hermanos. De hecho, Abraham era rico. Usted ve, siempre le dice a mi mamá y mi papá, ya ves, Abraham le tenía sirvientes a Sara. Ya ves, ¿a dónde está mi sirviente? Abraham era rico, ¿verdad? Abraham era rico y lo bendecía. Job era rico, David era rico, Salomón ni se diga. Dios no está peleado con la riqueza. El problema es cuando la riqueza empieza a competir con Dios en tu corazón. Y ahí es donde, cuando toma el lugar de Dios, es donde empieza a haber una pobreza espiritual severa. Y no solamente una pobreza espiritual, sino una ceguera espiritual de la necesidad que el ser humano tiene de Dios. El amor a la riqueza terrenal es la trampa más eficiente de Satanás para desviar y para hacer que una persona amarrarla, ¿verdad?, en sus garras. Porque una persona que es rica terrenalmente y ha puesto su esperanza
y su devoción en las cosas materiales, puede venir a la iglesia, no digo que no. Puede inclusive dar dones a los necesitados. Pero mientras sea el primer lugar en el corazón, hay un problema, hermanos. Y eso es idolatría. La idolatría no es necesariamente una imagen ahí donde uno se postra, sino que es cuando algo ocupa el primer lugar en mi corazón. La pobreza de no tener ambición. Fíjense bien, hermanos. Punto número 1, la pobreza de no tener ambición. Yo he visto, ahora dice, bueno, entonces todos los ricos se van al infierno. No, no estoy diciendo eso, hermanos. No. Estoy diciendo aquel que ha puesto en su corazón en primer lugar las riquezas. Porque yo he conocido pobres bien ambiciosos, hermanos. Bien ambiciosos. Y que no son ricos, pero el primer lugar de su corazón son las riquezas. Y nomás andan ahí tras la chuleta a ver qué pescan, ¿verdad? A ver de dónde sacan más dinero y más dinero. Y su corazón y su mente está solamente cautiva por la riqueza. Y son pobres. Usted los ve, y pues viven allá por Tres Caminas, viven allá en Sierra Ventanas, viven en lugares que pues realmente no es de riqueza, ¿verdad? O sea, pues uno ve los ricos y uno se imagina, pues San Pedro, ¿verdad? Luego. No son ricos, pero viven como creen que son ricos, ¿verdad? Eh, entonces, y hay mucha gente que el primer lugar de su corazón es la riqueza. Y aunque vivan, pues, en una colonia de interés social, ¿verdad? Y eso para mí aplica, yo también vivo en una colonia de interés social, no creo que, no, yo no vivo en San Muero, hermano, no, bueno, fuera, ¿verdad? Pero, no, fíjense que a mí no me llama la atención eso, hermanos, porque hay se mueven muchas cosas feas en esos círculos. Pero el amor a la riqueza no está relacionado realmente con cuánto tenemos o cuánto no, sino qué postura o qué posición le damos a lo económico en nuestro corazón. Ahora, no es la única forma de caer en la trampa de la riqueza terrenal. También hay otras formas de riqueza terrenal donde el enemigo nos atrapa, ¿verdad? Una de ellas es bienaventurados, yo diría los pobres en espíritu, pero también los pobres de no ser nadie, ¿verdad? De ser un donadie. ¿Sabe qué es más fácil? Que Jesús era más fácil que un donadie le siguiera que alguien que tenía un puesto de reconocimiento como los fariseos. ¿Y por qué, hermanos? Porque para los fariseos su reputación era algo valiosísimo. Ahí andaba el Nicodemo ahí en la noche a escondidas, que nadie me vea que vengo con el Mesías, que nadie me vea que vine a visitar a Jesús porque me revientan en el Sanedrín, ¿verdad? ¿Qué van a decir, ¿verdad? El teólogo, el maestro de Israel, yendo a ver a este pobre carpintero, ¿verdad? Amaba su reputación a más no poder. Y así muchos fariseos, ¿verdad? Su posición, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Verdad? No, pero ¿cómo yo voy a permitir que me vean así, vestido? O me vean en ese lugar, ¿verdad? O me vean aquí pasando el altar tirando todos los mocos. ¿Cómo voy a permitir yo que me vean así? ¿Verdad? Bueno, si pasa, tráigase rollo, nada se crean. Pero muchas veces se ama tanto la reputación, hermanos. El estatus, el reconocimiento, la opinión de la gente. Y a veces, ¿y cómo lidió Jesús con eso? ¿Cómo lidió Jesús con eso? Con sus discípulos, con también gente desconocida. Nicodemo al final, él tuvo que tomar una decisión. Su reputación o la vida eterna. Y al final él dijo, ¿sabes qué? No importa. Y cuando iban a juzgar a Jesús, él alza la voz y dice, ¿acaso nuestra ley no juzga a un hombre si primero no le oye? Y él sabía que lo iban a reventar, ¿verdad? Y sí, lo reventaron. Le dijeron, entonces tú también eres nazareno, ¿verdad? Escudriña y ve que de Nazaret nunca se ha levantado profeta. Le costó su reputación. Y hay muchas veces que amamos tanto el estatus, amamos tanto
el qué dirán, el qué, la opinión que tienen otras personas o la posición en que Dios nos ha permitido estar. Bienaventurados los pobres que son un donadie, ¿verdad? Porque no tienen nada que perder y siguen a Dios, ¿verdad? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, he hecho toda la ley, he cumplido con todo esto, ¿qué necesito para ser salvo? Fíjense la oferta que Jesús le puso sobre la mesa. Dijo, déjalo todo y sígueme. Ahorita estaríamos hablando del apóstol joven rico, ¿verdad? Entre los 12. Pero aquel joven dice, no, ¿sabes qué? No, déjame pensarlo porque la finca esa que me heredó mi papá, y los negocios, la mansión que tengo allá, y las influencias que tengo. Qué difícil, ¿verdad? En cambio, un Pablo, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Está ahí todo ciego ahí en el camino de Damasco. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga, Señor? Sígueme. Y lo siguió, ve y busca a Ananías para que ore por ti. Y se van a caer escamas de tus ojos y él, para que recobres la vista. Y él así lo hace. Perdió su reputación, claro, frente al Sanedrín y frente a todo Israel lo hizo. Pero dijo, ¿sabes qué? Para mí es más valioso seguir a Cristo. Número 3, la pobreza intelectual. Los que alguna vez han dado clase, hermanos, o los maestros, como la hermana, ¿verdad? O los que alguna vez les ha tocado dar clase de algo, ¿qué es más fácil? ¿A quién es más fácil enseñar? ¿A los que ya traen una enseñanza previa o a alguien que viene completamente en blanco? Los que vienen en blanco. ¿Por qué, hermano? Pues es que ahí vienen los conflictos de lo que traen, las confusiones y el que están, como los niños de primero, aprenden muy bien porque está en blanco. Sí. Pero ya cuando van confusiones o conocimientos Adquiridos, siempre pasa eso, que batallan más los alumnos. sí, porque ya traen una percepción, ¿verdad? Y cuando uno quiere enseñarles un conocimiento nuevo, se resisten a eso, ¿verdad? Y es ahí donde muchas veces, hermanos, Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, los odres se rompen y el vino se pierde. Bienaventurados los pobres intelectualmente, porque ellos es más fácil que Dios les hable. Es más fácil que que ellos sigan a Dios y le conozcan tal cual es, que cuando ya traemos tal vez un bagaje de conocimiento religioso de años o de nuestros padres. O de la ciencia, ¿verdad? Un conocimiento de intelectual, secular, de la ciencia. Y si usted se fija, pues sí, produce soberbia, ¿verdad? A final de cuentas, el conocimiento sin Dios produce orgullo y soberbia. Y, y cuando eso pasa, hermanos, es muy difícil para Dios hablar y enseñar a una persona cuando ya trae un conocimiento previo, sobre todo cuando ya traen paradigmas o mentales o esas cosas aprendidas, tradiciones, por ejemplo, chips, ¿verdad? Cuando ya uno trae un chip injertado y es más difícil, es más difícil. Y Jesús se enfrentó contra esa forma de riqueza intelectual con los fariseos. No, ¿por qué comen sin lavarse las manos? ¿Acaso van en contra de la tradición de los ancianos? Y ahí es donde Jesús empieza a pelear y a contrarrestar esos paradigmas adquiridos. Y le dice, a ver, no es lo que contamina al hombre, lo que entra, sino lo que sale de él. Jesús tuvo que confrontar cada de esas situaciones. Y es muy difícil, hermanos, renunciar a ciertas cosas para seguir a Dios, hablando de intelectualmente, o de convicciones, o de paradigmas. Hemos hablado en ocasiones con personas de la religión tradicional de aquí de México, que les acepta a Cristo, reciba a Cristo, venga. No, es que yo soy de esta iglesia y mis padres fueron de esta iglesia. Yo no puedo ir en contra de esta tradición. Es tan difícil, hermanos,
tan difícil. Y aunque uno busca la Biblia y le enseña los pasajes y agarra la misma Biblia católica y la abre y les dice, no importa, no me importa. Yo sigo creyendo en esto porque eso es lo que me enseñaron. Entonces ya hay un conflicto, ¿verdad? Un conflicto a causa de esa riqueza intelectual o de ese bagaje adquirido que ya tienen en su corazón. En cambio, cuando una persona no es fanático de una religión, Dios no le enseña, es más fácil que reciba el evangelio. El aferrarse a los paradigmas mentales, hermanos, tradiciones o formas de pensar son muy peligrosas, porque muchas veces se pelea ya no por la verdad y por Cristo o por conocer a Dios, sino por el amor a una camiseta. Yo siempre he dicho eso, a veces nos gana el amor por la camiseta y perdemos, ya no vemos realmente la verdad. Y a mí me ha tocado muchas veces eso, hermanos. Sobre todo cuando somos de una denominación, nos ponemos la camiseta de la denominación, yo soy pentecostal, ¿verdad? Y a mí me enseñaron esto y lo otro, ¿verdad? Y nos ponemos, y antes de ser cristianos y ser de Cristo, primero somos pentecostales, ¿verdad? Y cuando alguien nos quiere confrontar, o el mismo Espíritu Santo nos quiere confrontar en alguna práctica o creencia que estamos teniendo equivocada, nos cerramos. No, Dios, no. Es que así me enseñó mi anterior pastor, ¿verdad? Así me enseñó esto, ¿verdad? Y a mí, hermanos, me ha tocado, yo personalmente he luchado con Dios en ocasiones, con creencias mías. Y Dios ha tenido que agarrarlas y destrozarlas por completo y poner la verdad. Por ejemplo, la escatología para mí fue algo muy difícil. O sea, creer que la iglesia iba a ser perseguida. Para mí fue un shock. O sea, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo? Si a mí me han enseñado esto, inclusive en el instituto bíblico. Y entre más yo buscaba y entre más yo trataba de refutar, ¿verdad? Esa postura, me convencía más. Y terminé diciendo, ¿sabes qué, Señor? Si esto es la verdad, pues tengo que aceptarla, Dios. Tengo que aceptarla. Y así en ocasiones uno tiene que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que esto es lo que yo tengo, pero enséñame tú, ¿verdad? Háblame tú por medio de tu Espíritu Santo y enséñame a través de tu palabra a conocerte tal cual tú eres. Y eso, hermanos, tenemos que hacerlo no solamente por la cuestión teológica, sino también en el conocimiento de Dios. Muchas personas han crecido con padres muy autoritarios y muy estrictos. Y cuando vienen al conocimiento de Dios, piensan que Dios es un padre exactamente igual. Pero como uno ya trae ese bagaje desde antes, oh, Dios me va a pequé, Dios me va a reventar. Es más, ya me va a correr de la iglesia. Como mi papá me corrió de la casa, así Dios también me va a excomulgar. Y no, resulta que Dios no es como nuestros padres terrenales. Que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios que quiere nuestra restauración y arrepentimiento. Y no está desesperado ni ansioso por traer juicio a nuestra vida. No, al contrario, Él es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Y uno tiene que quitarse esos chips, esos paradigmas, para ahora sí recibir el Evangelio, recibir a Dios tal y conocerle tal cual es Él, ¿verdad? Hay muchos que aman más su denominación o su organización más que a Dios mismo. Y eso no está bien, ¿verdad? Y cada vez, hermanos, cada vez que ponemos en primer lugar algo en nuestra vida, caemos en esta pobreza espiritual sin darnos cuenta. Nos alejamos de Dios. Cada vez que amamos más algo de esta tierra que a Dios. Cada vez que amamos más lo material, que amamos más una posición, ya sea en la iglesia o en una empresa o en o la reputación o lo que sea. Cada vez que adquirimos más conocimiento y le damos más amor al conocimiento que al Dios del conocimiento. Decía el pastor Leonard Ravenhill, no es lo mismo conocer la Biblia que conocer al Dios que escribió la Biblia, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. El diablo conoce la Biblia, ¿verdad? Pero conocer al Dios que escribió la Biblia es no solamente leer la Biblia como cualquier otro libro, sino experimentar y conocer su voz.
Y es aquí donde yo quiero citar una cita de A.W. Tozer, un pastor, ya falleció él hace años, pero él decía, bienaventurados los que no tienen nada, nada que perder, que tienen a Dios por su única posesión. ¿Sabe lo que eso significa? Son riquísimos, hermano. ¿Sabe lo que eso significa? Que tienen a Dios como su única posesión. Que si el día de mañana dejo de tener algo, gloria a Dios, ¿verdad? Que si el día de mañana Dios me quita algo, gloria a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Cuando uno tiene un temor de perder algo, hermanos, cuando tenemos miedo de perder algo, cuidado, porque eso está revelando que nuestro corazón se ha convertido en un ídolo. Claro, uno no desea perder nada, ¿verdad? No desea perder a un hijo o un esposo o perder lo que uno ha ganado con mucho esfuerzo en su trabajo. Pero cuando uno se da cuenta, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, es de Él, no nuestro. Cuando ves que tu esposa no es tuya, es de Dios, Dios nos la dio. Porque el día de mañana cuando vayamos al cielo, pues ya dice la Biblia, vamos a ser como los ángeles. Aunque mi papá dice, no, yo como que ya te voy a buscar, amor. Y mi mamá le dice, no, dice que era hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Ahí te ves. Pero, o sea, todo lo que tenemos aquí es prestado, hermanos. Dios nos lo ha dado, nos lo ha concedido. Y Él tiene todo el derecho para decir, ya, es el tiempo de que esto me lo regreses. Y ahí es donde nos damos cuenta de que, ay Dios, esto era un ídolo en mi corazón. ¿Qué vale más para mí? ¿A qué amo más? ¿Lo que Dios me está quitando o a Dios mismo? Muchos no pasan esa prueba, hermanos, en el cristianismo. Cuando Dios se lleva a un familiar o se lleva a ciertas situaciones, o un hijo, ¿verdad? O se lleva tal vez un trabajo amado o una situación, empezamos a renegar contra Dios. Dios, ¿por qué? No, es que yo me alejé de Dios desde el día que mi madre falleció, ¿verdad? O yo me alejé de Dios desde aquel día que me despidieron de aquel trabajo. O yo me alejé de Dios desde el momento. ¿Y sabe algo, hermanos? Eso evidencia que eso que Dios nos quitó era un ídolo en nuestro corazón. Era algo tan precioso que competía con Dios para tomar el trono de nuestro corazón. Por eso aguas, hermanos. No ame tanto a su esposo. ¿Verdad? Digo a mi esposa, no me ames tanto porque no es a Dios me lleva. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso. Y cuando uno deja de buscar las cosas terrenales, hermanos, no digo que renuncie a su trabajo y deje las obligaciones de su hogar, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pues, pues dijo el pastor que ya no buscara riquezas, pues renuncio a mi trabajo, ¿verdad? Ya oíste, amor, ya no va a mantener a nadie. No, a ver, no. Dios sabe que tenemos necesidad y que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero que eso no sea una prioridad de nuestro corazón. No hay que afanarse por hacerse ricos, no hay que afanarse por hacerse poderoso o famoso o por mantener una reputación o por adquirir más conocimiento para adquirir más reconocimiento. No, hermanos. Dios no está peleado con las cosas que Él nos da en este mundo. Él está peleado cuando algo ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando estamos dispuestos a no dejar algo en nuestra vida, esa es una señal de alerta roja que Dios nos está diciendo, hey, hey. Y hasta parece adrede, hermanos, pero cuando usted busca a Dios y se arrodilla delante de Dios y quiere orar, pareciera como si Dios estuviera apuntando eso, ¿verdad? Hey, eso que está ahí, eso me está estorbando. Eso estorba, hijo. Eso está todo estorbando. No, Señor, pero es que no, nomás de vez en cuando. Eso está estorbando, Señor. Eso está estorbando. No, Señor, pero pues es que pues tú sabes, uno tiene proyectos de vida. Eso está estorbando. Y Dios lo remarca. Y hasta que no estemos dispuestos a rendirlo delante de Dios, Dios no va a continuar su plan en nuestras vidas. Ejemplo de ello,
fue Isaac con Abraham. Bueno, Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Y vaya que era un sacrificio que tú dices, Dios, pero tú me lo prometiste. Tú me lo prometiste, ¿por qué lo voy a sacrificar? Es una promesa cumplida tuya hacia mí. Aguas de enamorarse más de las cosas que Dios nos da o nos ha prometido que del Dios mismo. Porque va a llegar un momento donde Dios nos lo va a pedir y nos va a decir, dame esto. Y nos va a probar. Gracias a Dios, Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado, pero ahí nos dio una enseñanza. Y Abraham, qué tremendo, hermanos, porque yo creo que ningún padre se atrevería a hacer lo que Abraham hizo. Y Abraham lo hizo. Y de esa manera Abraham le mostró a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo más que inclusive la promesa que tú me hiciste. Te amo más que a mi propio hijo, te amo más que mis mayores sueños y anhelos y deseos personales. Te amo más que cualquier otra cosa. Y si me pidiste esto, ahí te va. De ellos es el reino de los cielos. De aquellos que no tienen nada, hermanos. Y que Cristo es su todo. Que lo es todo. Es difícil, claro que es difícil. Es difícil renunciar a todo, hermanos. Claro que es difícil. Es difícil rendir todo a los pies de Dios. Claro que es difícil. Porque nuestro corazón sangra cuando hacemos eso. Porque nuestro corazón se niega y quiere seguir aferrándose a esas cosas. Pero la recompensa es mucho mayor. Y aquí con eso termino, hermanos. Los mayores avivamientos que yo he tenido en mi vida, hermanos, han sido después de que Dios me ha pedido algo y yo se lo he rendido. Porque no puede haber fuego en el altar si no hay un sacrificio. Y cuando uno le entrega a Dios esa área que Dios nos muestra y nos ha pedido, y uno se la rinde a Dios, ¿usted cree que Dios simplemente lo va a tomar y se va a ir? No, hermanos. Él va a llenar el vacío que está dejando ese sacrificio en nuestro corazón. Y esa llenura que llega a nuestro corazón no se compara en nada al sacrificio que hemos hecho. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres un Dios celoso, Señor. Eres un Dios, Padre, que anhela tener nuestro corazón completamente, Señor. No a medias. Tú no quieres simplemente ser parte de nuestra vida. Tú quieres ser el centro de nuestra vida, Señor. Tú no quieres ser, Padre, simplemente un planeta que gira alrededor de nosotros. Tú quieres ser nuestro sol, nuestro centro, Señor, y que nuestra vida gire en torno a ti, Dios. Padre Celestial, Señor, en esta tarde, si hay alguna área, Señor, que tal vez ha estado compitiendo contigo en nuestro corazón, por el trono de tu corazón, trae, Señor, a nuestra mente, a nuestra conciencia, esa área o esa situación, Señor, que está ocupando el primer lugar, que está ocupando el trono y el centro de atención en nuestras vidas, Señor. Aquello que está consumiendo nuestro tiempo más que cualquier otra cosa, Señor. Aquello donde nuestro corazón se está deleitando fuera de ti, Dios. Tráenoslo a la mente, Señor. Y sobre todo, danos la valentía y el valor de sacrificarlo delante de ti, Señor. Ya sea, Señor, algún sueño personal que hemos estado persiguiendo con todas nuestras fuerzas. Que tal vez sea, Señor, algún proyecto, tal vez sea un pasatiempo, algún hobby, tal vez sea, Señor Jesucristo, el reconocimiento, los bienes materiales, Señor, sea lo que sea, Padre, lo rendimos delante de ti, Señor. Padre, queremos que tú seas el único Rey y Señor de nuestras vidas, Señor. Que tú gobiernes nuestro corazón sobre todas las cosas, Padre. Que tú seas nuestro todo, Señor. Queremos ser dignos, Señor, de heredar el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Vamos
Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y yo quiero que ahí en su lugar usted prepare ahí su corazón delante de Dios. Sí, tal vez en la semana, tal vez hemos fallado, tal vez hemos cometido algún pecado. Pidámosle perdón a Dios, ¿verdad? Pidámosle perdón a Dios. Si tal vez en nuestro corazón hay una necesidad financiera, alguna necesidad de sanidad, pídala a Dios, hermanos. Pídala a Dios. Este es el momento. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, en esta tarde, Dios, nos disponemos, Señor, a participar de tu Santa Cena, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús, sean grandes o pequeños, Dios. Yo te pido que tú los perdones, Señor. En esta tarde nos arrepentimos, Señor, de cada pecado, de cada conducta, Señor, que no te agrada, Dios. Padre, limpia nuestros corazones, limpia, Señor, nuestras mentes, limpia, Señor, y santifica todo nuestro ser, Dios. Nosotros creemos, Señor, que tú moriste por nuestros pecados, que tú moriste para limpiarnos y purificarnos de toda maldad, Señor, y de todo pecado, Padre. Yo te ruego, Señor Jesús, que nos perdones y nos limpies, Señor, de toda maldad. Limpia, Señor, nuestros corazones, limpia también nuestras mentes, Señor, limpia nuestras vidas, Dios, nuestros corazones. Asimismo, Señor Jesús, queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Padre, nosotros perdonamos, Señor, a los que nos han lastimado, los que nos han hecho daño, Padre, los que nos han insultado o que han calumniado en contra de nosotros, Padre. Oramos por ellos y los perdonamos, Padre. Pero los perdonamos en el nombre de Jesús y los bendecimos, Señor. Bendecimos, Padre, a aquellos que nos han hecho mal, Señor. Bendícelos, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les muestre el amor que tú nos has dado, Dios, a ellos, Padre Celestial. También te rogamos, Señor Jesús, por cada uno de los que esté enfermo, Señor. Si hay algún enfermo aquí, Padre, yo te pido que tú le sanes, que tú le restaures, Señor Jesús, todo órgano, restaure su sistema inmunológico, restaure, Señor, todo hueso, todo tejido, todo aquello que esté mal, Señor, en el cuerpo de mis hermanos. Sánale, Señor, toda columna vertebral, Señor, toda rodilla, todo órgano, Señor Jesús, todo cuello, Padre, toda vena, todo sistema circulatorio, Dios, restaura, Señor. Nosotros creemos que tú ganaste nuestra sanidad, Padre, en esa cruz. Lo creemos, Señor Jesucristo, Padre. Y si hay alguna necesidad financiera, si hay alguna situación, Padre, yo te pido que tú proveas, Señor, toda necesidad, Señor. Quita toda deuda, Señor Jesús. Cancela, Señor, las deudas, Padre, de mis hermanos, Señor. Suple también toda necesidad, Dios. Suple el pan, Señor, de cada día. Dale trabajo a aquellos que no tienen, Señor. Y derrama bendición que sobreabunde en la vida de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Bueno. Sí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Vamos a darle lectura. Si quieren, vamos a darle alternadamente. Yo voy a leer el 23 y ustedes el 24 y así sucesivamente. Amén. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Vamos a comer el pan, hermanos. Amén. Seguimos leyendo el 25. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa, hermanos. Amén. Y vamos a leer todos juntos el 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a agradecerle ahora a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz.
Padre Celestial, Señor, gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir en esa cruz. Gracias, Dios, porque tú decidiste enviar a tu Hijo y tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú decidiste pasar por alto, Señor, nuestros pecados. Y tú decidiste tomar cada carga y cada pecado, Señor, y cada mancha de nuestro corazón. Decidiste ponerla sobre Jesús y sacrificar a Jesús, a tu único Hijo, en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, Señor, pudiéramos ser limpios y aptos, Señor, y dignos delante de ti. Oh Señor Jesucristo, yo te pido, Señor Jesucristo, que nos ayudes a vivir como es dignos de ti, Señor. A vivir una vida en santidad, a vivir una vida en amor, Señor, a vivir una vida en agradecimiento por esta obra tan maravillosa que hiciste, Dios, esta obra de amor, Señor, esta obra, Padre, que hiciste para limpiarnos y purificarnos, para salvarnos, para reconciliarnos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno de ti, Señor, a vivir una vida agradecida, Dios, no solamente de domingo, Señor, sino que cada día, Dios, nos ayudes a vivir conforme es digno de ti, Señor. Que nos ayudes a vivir, Señor, como personas que han sido redimidas y salvadas por tu sangre preciosa. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos muchísimas gracias. Amén.